Ok, Deepak, coméntame cómo ha sido tu experiencia acá en Colombia como docente de idiomas. ¿Cómo ha sido? Si bien es cierto que tiene muchos paradigmas, cuando uno es extranjero y se va tiene ese tipo de movilidad cultural, uno lleva ciertos paradigmas que se crean en la cultura donde uno crece, donde uno se cría. Entonces mi pregunta es, pues, ¿fue chocante, fue impactante para ti venir acá a Colombia como docente de idiomas? Cómo te trató la cultura? ¿Cómo fue ese choque cultural para ti? Pues la verdad es que la experiencia ha sido muy enriquecedora porque cuando yo llegué, pues te cuento que yo he estudiado español, ¿no? Y entonces estudié español, hice mi maestría en la India, así que para mí no era una cultura ajena, solamente que no la había vivido, pero yo como había leído bastante sobre la cultura, igual yo ya tenía contacto, yo tenía muchos amigos latinos con quienes yo siempre hablaba. Cuando llegué a Colombia, a la universidad, me dieron la beca y me mandaron para Caquetá, en Florencia. Y pues ahí en Florencia empecé como, yo tenía como el rol de asistente, en el sentido que yo tenía que como acompañar a todos los docentes, todos los programas de la universidad, y tenía que como ayudar a ellos para diseñar ¿Eras actividades. como un language assistant? Exactamente. Entonces ahí yo empecé y pues la verdad que pues a mí donde yo llegué primero en la Universidad de la Amazonia, no es una universidad, es una universidad grande en esta región amazónica, es una de las mejores universidades que hay, pero obviamente faltaban muchas cosas para empezar, los recursos, ¿no? No había como la internacionalización, no había docentes como extranjeros, igual faltaban docentes y muchas personas como que no querían trabajar en ese departamento porque quedaban muy lejos, ¿sí? Entonces yo llegué allá y había otro problema porque también tenemos que entender el nivel como socioeconómico De la población, de sí, la entiendo. población. Pero, o sea que muchos estudiantes trabajaban, yo no, nunca había visto eso en la India, o sea que trabajan, allá también trabajan, pero así como que las universidades en la noche también existe, pero no es como muy común. Y las personas que trabajaban y entonces quieren estudiar en la noche y entonces había como, o sea que había como varios tipos de problemáticas, ¿no? Entonces ahí yo empecé como a hablar con los docentes, empecé como con las charlas culturales, conociendo más a los estudiantes, qué tipo de problemas tienen, cuando aprenden una lengua extranjera, qué quieren hacer, por qué están aprendiendo la lengua extranjera. Muchos me dijeron que quieren viajar y que no podían aprender inglés estando ahí, en la ciudad de Florencia. Y ahí yo empecé como varias estrategias, implementación de estrategias como muy innovadoras, en el sentido que yo decía a los docentes que bueno, se me invitan y ahí trabajamos con la competencia intercultural. Yo comparto mi experiencia, pero vamos a hablar de la cultura en términos generales, pero vamos a hablar en inglés. Y así estrategias, empecé cineforos y organicé muchos eventos y la verdad que a los estudiantes le gustó, como le encantó ver todas estas como estrategias porque me acompañaban siempre. De hecho hicimos un cortometraje en Centro Comercial de Florencia, yo lo hice para celebrar el Día de Inglés con los estudiantes del programa inglés y eso fue como una experiencia muy agradable tanto para mí como para los estudiantes. ¿Cómo fueron los resultados bueno, cuáles fueron los resultados después de este cortometraje? O sea, los estudiantes lograron cambiar la motivación, si ese fue el objetivo, o lograron mejorar nivel de inglés, ampliaron vocabulario. ¿Cuál fue el resultado de este cortometraje? Pues el propósito de este cortometraje era como, porque había unos estudiantes que eran, por decirlo, muy penosos, o sea que iban Tímidos. como tímidos, sí. O sea que ellos iban como en el segundo semestre y no querían como hablar enfrente a nadie, le daba pena por decirlo, lo decían, si eran tímidos. Y pues se me ocurrió que porque no hago un cortometraje con ellos y les saco de ahí de su universidad y los llevo directamente al centro comercial y ahí lo hacemos. Primero no lo querían, pero yo les convencí, les dije que bueno, lo vamos a hacer y entonces ahí fuimos al centro comercial y pedimos permiso y lo hicimos. Todo el guión que teníamos, este guión como estaba en inglés, o sea que apenas iban en el segundo semestre, pero ellos tenían obviamente mucho interés porque quieren aprender el idioma y escribimos el guión, yo revisé el guión
y ahí empezamos a trabajar. No teníamos recursos, pero con el poquito de dinero que teníamos, empezamos con ese dinero, fuimos al centro comercial, todo como contribuimos ¿no? Con nuestro propio dinero, con nuestros propios recursos. Sí, y ahí fuimos al centro comercial y empezamos a grabar. Y grabamos y los estudiantes quedaron encantados porque eso le dio con mucha confianza. Obviamente a través del cortometraje tú no puedes aprender mucho inglés de una, pero le dio mucha confianza para hablar. Y yo creo que eso también le ayuda a uno a la hora de hablar en la clase, ¿no? Porque uno ya sabe cómo es la dinámica. Sí, tengo otra pregunta. ¿Crees que es posible aprender en otro idioma estando en tu país? Me refiero, aprender un idioma no estando inmerso en la cultura de ese idioma. Pues sí, yo creo que claro que sí. El ejemplo es yo aprendí español en la India, yo hablaba español, ustedes me pueden ver cómo hablo, pues yo creo que no hablo tan mal, ¿no? Y así hablaba en la India. Y entonces yo llegué, obviamente aprendí un montón de cosas más que por la cultura, ¿no? Los aspectos culturales que cada día aprendo. Yo hablo con mis estudiantes y siempre estoy aprendiendo palabras, me enseñan, me corrigen, ¿no? Pero no quiere decir, lo que pasa es que cuando decimos que la inmersión cultural tenemos que entender es la forma más eficiente y más rápida de hacerlo, porque allá hay la necesidad. Si uno tiene interés y uno llega y también hay la necesidad de hacerlo, entonces un proceso no artificial sino natural, que uno empieza a hacerlo. Pero no quiere decir que estando en el país uno no pueda hacerlo, claro que sí. Pero obviamente en este caso es más importante o sea que para uno es necesario esforzarse más, uno se esfuerza más, uno tiene que como explorar, leer, ¿no? Involucrarse en los procesos, pensar en diferentes estrategias, hacer amigos, usar la tecnología, ¿no? Y estudiar más que todo. Y ahí uno va como creciendo también la práctica más que todo, ¿no? Pero yo creo que hoy en el mundo de tecnología todo estamos muy cerca. Yo puedo hablar sentado aquí, hablar con cualquier persona de los Estados Unidos, de cualquier persona que esté en cualquier lugar del mundo, que es muy fácil. Así que el contacto no es tan difícil. Y cuando hay contacto, entonces tú sí que puedes aprender. Pero también es como una mala concepción que tenemos, que si queremos aprender un idioma debemos viajar. No digo que no sea así, o sea que sí, es una de las estrategias, pero hay personas que no tienen recursos. No todo el mundo puede viajar. Por ejemplo, digamos, si yo quiero aprender francés, de pronto no pueda, por varias razones, ¿no? Pero siempre uno puede hacerlo en su propio país también. Ok, tengo una última pregunta, Difar. Háblanos sobre la metodología o las herramientas que utilizaste para tu aprendizaje autónomo, para mejorar, en este caso, tu español. Pues te cuento que, pues no sé, como yo estudio, no sé si la gente, porque todos tenemos como unos patrones distintos, ¿no? De aprendizaje, todo diferente. Coméntanos de los tuyos. Pues lo mío era, te cuento, resulta que yo no quería aprender español. Y yo no tenía ni interés ni nada, pero resulta que yo llegué a mi clase. El primer día yo llegué y había 64 estudiantes en mi clase, lo recuerdo muy bien. Empezamos y yo llegué tarde. Que por lo menos no llegó tarde, pero el primer día de mi clase yo llegué tarde y ahí estábamos, llegó el profesor, empezó a enseñar y entonces todos estábamos como no muy contentos, pero tampoco muy aburridos, pero de ahí. Y entonces regresamos a la clase y yo pensé, oye, en mi clase hay 64 estudiantes, ¿qué voy a aprender? Porque yo hacía un curso de certificado que tenía 3 clases a la semana de 1 hora y media y con 74 estudiantes. O sea que parecía como una formalidad, ¿no? O sea que como aprender, porque yo estudiaba en una universidad pública que era muy barata, por eso. Y pues resulta que, pero yo pensé que bueno, yo voy a practicar igual, y yo voy a aprender porque yo invertí mi dinero. Entonces yo empecé como a estudiar, explorar por internet, por mis libros, todo lo que decían las lecciones que tenían, cómo íbamos a progresar. Y resulta que este primer día, cuando regresé a mi casa, lo revisé y yo fui a la clase el otro día. Y llega el profesor y me dice, bueno, hoy vamos a aprender algo, unas expresiones. Pero antes de que lo hagamos, me gustaría saber qué hicimos en la primera clase, quién lo recuerda. Y yo dije yo me di cuenta que en la clase nadie había estudiado, menos yo. Y yo me levanté la mano y el profesor me dijo que bueno, al menos un estudiante ha estudiado. Y él me invitó ahí al escenario para explicar lo que había estudiado. Y ahí empecé a explicar. Y él quedó encantado. Y entonces él pidió que aplaudieran en la clase para mí. Y entonces lo hicieron. Y eso me animó muchísimo. Eso como me animó muchísimo. Y también es un aspecto muy importante
cómo incentivar el aprendizaje, animar a los estudiantes. Yo regresé a mi casa y me dio tanta alegría porque yo pensé que de pronto yo no soy tan malo para aprender lenguas, de pronto yo tengo la capacidad lingüística y lo puedo hacer. Pues eso me dio mucha confianza y ahí empecé a estudiar. Yo todos los días iba a la universidad, estudiaba casi todos los días como 10 horas, 10 horas, 9 horas, y me encantaba estudiar español. A mí me encantaba, me sigue encantando estudiar español. Y pues sí, y ahí empezó todo y estuve mejorando, hablaba más con los profesores, la gente me corregían, buscaba amigos, porque peruano, mexicano, colombiano, practicaba con ellos. Y entonces ahí mejoré bastante y precisamente después decidí hacer un diploma, después un diploma avanzado, después la primera maestría, después la otra maestría, después gané la beca, después llegué acá. Y entonces todo este proceso ha sido para mí como muy dinámico.